Vamos a resolver la integral propuesta, donde tenemos la integral de una función racional, tenemos una división de dos polinomios que son enteros. Acá, una guía importante era reconocer los grados involucrados. Podemos darnos cuenta que el grado, es decir, la potencia más alta del numerador, es de grado 2, en tanto que la del denominador es grado 4. Cuando es al revés, cuando el grado del de arriba es mayor al de abajo, una recomendación es hacer la división algebraica, lo cual no sucede acá, porque el grado más alto está en el denominador. Entonces, lo que deberíamos procurar hacer es convertir nuestro problema a un problema de fracciones parciales en la medida que sea factible. Pero para ello, el paso inicial sería tomar el denominador y poder factorizarlo, que es verdad a simple vista no parece tan sencillo, así que lo vamos a abordar con la técnica de la división sintética o método de Ruffin. Entonces vamos a reescribir nosotros el denominador, pero factorizándolo primero. Entonces tomamos aparte el denominador que lo tenemos acá y lo vamos a factorizar. Recordemos que por la división sintética o método de Ruffini debe estar ordenado el polinomio. Debemos descomponer al término independiente que es el 6 y pensar para qué números enteros podemos dividirlo, el cual podría ser el más menos 1, podría ser el más menos 2, podría ser también el más menos 3 y podría ser el más menos 6. Y la división íbamos simplemente tomando los coeficientes, que acá en el x a la cuarta entendemos como 1, el coeficiente de 6x al cubo es 6, el coeficiente de 2x al cuadrado es 12, acá sería 11 y acá el número 6. Acá lo que hacemos era una comparación. Íbamos comparando precisamente con los números que nosotros tenemos como alternativas que hemos sugerido de la división del 6. Un número que nos va a servir en este contexto y lo vamos a validar es el número menos 2, que es uno de mis alternativas de acá, ¿no? Bajábamos el primer número que es el 1, vamos multiplicando por este pivote, 1 por menos 2 es menos 2, 6 menos 2 me quedaría 4, 4 por menos 2 es menos 8, 12 menos 8 es 4, 4 por menos 2 es menos 8, 11 menos 8 me quedaría 3 y 3 por menos 2, 6. Y esto es útil siempre y cuando el último componente, que es el residuo de la división, me salga 0, lo cual pues ya lo hemos logrado. Adicionalmente, recordemos que como el grado del ejercicio es de cuarto grado, cada vez que vamos aplicando esta división sintética, el grado se va reduciendo en 1. Es decir, que esta respuesta se vincula con x al cubo, porque a la potencia se le disminuye en 1. Y lo que vamos a intentar es bajarlo, quizás generalmente hasta la potencia 2. Como es potencia cubo, significa que voy a volver a repetir el mismo proceso. Vamos otra vez a continuar desde acá, vamos a seguir descomponiendo el número para saber hasta dónde nosotros podíamos llegar. Así que volvemos a repetir la forma de la división sintética que hemos manejado. Asimismo, podemos comprobar con algunos números que otro valor que me puede servir acá puede ser el menos 3, que ojo, siguen saliendo de estas alternativas de acá. Bajamos nuevamente el primer componente que es 1. 1 por menos 3 es menos 3. 4 menos 3 me queda 1. 1 por menos 3 es menos 3. 4 menos 3 es 1. Y 1 por menos 3 es menos 3, que con el más 3 se anula. Y nuevamente insistimos que esto me va a ser útil siempre y cuando el último elemento se convierta en 0. Como hemos aplicado nuevamente la división de Ruffini, este vuelve a bajar un grado y esto se asocia ya con el x cuadrado, que es el ideal al cual yo quiero llegar. ¿Por qué? Porque para la respuesta de la factorización yo voy a crear un primer paréntesis donde se vincula con estos números y va reduciéndose la parte de la potencia. Va ordenado en forma descendente porque el ejercicio estaba ordenado en forma descendente. Es decir, que en mi respuesta este 1 se vincularía como 1x cuadrado más 1 con x y el número independiente que debería ser el número 1. Esto que multiplica a dos factores. En este problema son dos porque aplicamos dos veces la división de Ruffini. La variable y el valor que me sirvió, que fue efectivamente el menos 2, pero siempre le copiamos cambiado de signo. O sea, no le voy a poner menos 2, le voy a poner más 2. Y el otro componente lo mismo, la variable que es x, el número que me sirvió menos 3, pero como lo mencionamos, no lo voy a poner menos 3, lo vamos a poner más 3. El primer factor lo voy a reescribir ya sin la necesidad de unos porque simplemente me quedaría como x cuadrado más x más 1, esto que está multiplicando a x más 2 y esto que multiplica a x más 3. Lo ideal es que si este factor lo podemos factorizar nuevamente, vale el término, lo haríamos.
pero en este caso ya no se puede factorizar. Por lo tanto, hemos dejado hasta acá la primera parte del ejercicio, que nuestro objetivo era convertir al denominador en un proceso de factorización que en este momento ya lo tenemos. Entonces, regresando a nuestro problema principal, al ejercicio que nosotros queremos resolver, lo que vamos a replantearnos es la integral. Es decir, que ahora voy a encontrar la integral de x al cuadrado más 7x menos 2, pero ya no vamos a poner todo este denominador, sino el denominador factorizado que lo acabamos de encontrar, que nos había salido, lo cambio el orden un poquito, voy a ponerlo como un x más 2 nos había salido un x más 3, y nos había salido la multiplicación por x al cuadrado más x más 1. Recordemos que el orden de los factores no afecta el resultado de la multiplicación. ¿Listo? Y esto lo vamos a trabajar pues con el diferencial de dx. Al momento que logramos factorizar, que ya lo tenemos, vamos a aplicar el criterio de fracciones parciales. Para fracciones parciales debemos reconocer que hay algunos casos, y aquí tenemos por un lado lo que se conoce como un factor lineal. Tanto el x más 2 como el x más 3 son factores lineales porque a la interna su potencia es 1. En tanto, en mi tercer factor, la potencia más alta es una parte cuadrática, por lo tanto se llama un factor cuadrático. Si recordamos las reglas que debíamos manejar, es que lo que nosotros vamos a buscar es dividir esto en varias partes. Una primera integral que vaya ligado con el primer denominador, es decir, con el x más 2. Y arriba tiene que ir un elemento que por ahora no sé, y le vamos a llamar un nombre de a. A que se divide para x más 2, esa sería mi primera integral, por el diferencial de dx. Siempre que sea un factor lineal, basta con poner un término arriba. Mi segundo factor lineal es el x más 3, y arriba debería estar vinculado nuevamente con un determinado término, que insistimos, no conocemos cuál es, por lo tanto le manejo como la incógnita b, por dx. Y deberíamos crear una última integral que vaya con el último denominador, con el x cuadrado más x más 1. Pero la diferencia con el caso anterior es que en este caso es un factor cuadrático. Cuando era un componente cuadrático ya no bastaba con poner un término, sino que se lo ponía una combinación lineal más un término independiente, lo cual lo vamos a conocer como cx más d o los nombres que consideremos apropiados, pero generalmente por nomenclatura vamos por esas letras. Es decir, que mi problema general, que lo hemos factorizado ya, se convierte en el problema de tres integrales, tres ejercicios individuales que al final vamos a tener que estar en la capacidad de resolverlo. Pero para saber precisamente cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale Cx más D, particularmente C y D, vamos a aplicar el proceso de fracciones parciales. ¿Eso en qué consistía? En tomar netamente la parte interna de la integral, es decir, tomar el x cuadrado más el 7x menos 2, el cual estaba dividido para x más 2, que multiplica a x más 3, que multiplica a x al cuadrado más x más 1. ¿Esto a qué tiene que ser igual? A las fracciones que nosotros acabamos de proponer en el paso anterior. Sí tiene que ser igual a todas estas fracciones. Por un lado, al valor de a dividido para x más 2, más el valor de b, que se divide para x más 3, más el valor de cx más d, que tenemos que dividirlo para x cuadrado más x más 1. También recordar la idea de que en este momento todavía nosotros no estamos integrando, sino que esto es un proceso algebraico conocido como fracciones parciales. Pues bueno, llegado a este punto, lo que nosotros deberíamos hacer es volver a copiar pues nuestra expresión original, ¿no? Es decir, este pedazo es lo que yo necesito resolver y es lo que lo vamos a ocupar en este momento. Esto es lo que yo necesito trabajar. Y en el otro lado procedemos a sacar el famoso pues mínimo común múltiplo, que sería tomar en cuenta todos los denominadores. Es decir, que por acá me quedaría como x más 2 que multiplica a x más 3 que multiplica a x al cuadrado más x más 1. Ahora vamos dividiendo todo esto para cada uno de los denominadores y podremos fijarnos que en el primer caso me quedaría a que multiplica a x más 3, que es un denominador que no tenía, y el otro que no tenía es x cuadrado más x más 1. Mi siguiente componente debería ser b, que en cambio multiplica al x más 2
y esto que multiplica también al x cuadrado más x más 1. Y mi último componente del numerador es el cx más d, que multiplica a x más 2, perdón, es x más 2 por x más 3. ¿Listo? Y aquí empezamos con un largo proceso algebraico que necesitamos aplicar para esta resolución. La idea detrás de esto es que si nos fijamos, los denominadores se repiten y por lo tanto vamos a anular. Y lo único que vamos a proceder a comparar son lo que nos quedó, los numeradores. Esto es x cuadrado más 7x menos 2, que es igual a todo este denominador, perdón, a todo este numerador que nos había quedado ya del paso anterior. Es decir, vamos a señalar esta partecita de acá, vamos a copiarla, es decir, tiene que igualarse a esto de acá. Listo. Y es aquí donde vamos a empezar a trabajar y esta expresión para nosotros es muy, muy relevante, por ende la voy a resaltar un momento. Porque desde aquí es donde yo voy a trabajar con los valores para encontrar los coeficientes de A, B, C y D que necesitamos en el contexto del ejercicio. Bien, hay algunas formas de proceder con fracciones parciales, pero creo que una de las más útiles es dar determinados valores a x, que no son arbitrarios, sino pensar con qué valores de x se van convirtiendo los denominadores en cero. Por ejemplo, en la primera fracción mi denominador es x más 2. ¿Cuánto vale x para que el denominador se haga cero? Pues hacemos una propuesta. ¿Qué tal si trabajamos con x igual a menos 2? Porque menos 2 más 2 hace que el denominador se convierta en cero. ¿Qué hacemos con este valor? Pues lo vamos a sustituir precisamente en esta expresión, en todos los valores de x que tengamos nosotros. En el primer caso me quedaría menos 2 al cuadrado más 7 que multiplica a menos 2. Y acá, aunque parezca larga la expresión, tomemos en cuenta que si yo reemplazo el menos 2 aquí, se convierte en 0 y se multiplica y desaparece. Si lo reemplazo aquí, también se convierte en 0 y también desaparece. Por lo tanto, el único lugar donde no va a desaparecer es en esta primera parte, quedándome como a que multiplica a menos 2 más 3, y esto que multiplica acá la interna a menos 2 al cuadrado menos 2 más 1. Y listo, ejecutamos las respectivas operaciones. Si hacemos acá el cálculo, esto al final de cuentas lo podemos confirmar que nos debería salir un valor de menos 12. Y en cambio acá al valor de A, al multiplicar acá me queda 1. Acá multiplicaríamos por un componente que me quedaría 3. Por lo tanto, ¿qué valor nos quedaría acá? 3. Nos quedaría un valor de 3. Y si despejamos el valor de A, menos 12 dividido para 3 me queda menos 4. Ya tenemos una de las incógnitas buscadas, que es el valor de A. Repetimos de cierta forma el proceso con otro posible valor para x. ¿Con qué otro valor consigo 0? Me voy a la segunda fracción, el denominador es de x más 3. ¿Cuánto vale x para que esto se haga 0? Lo que podríamos proponer ahora es que vamos a abordar el problema con x igual a menos 3 y hacemos exactamente el mismo ejercicio. Reemplazo acá, me quedaría como menos 3 al cuadrado más 7 por menos 3 menos 2. ¿Y esto a qué es igual? Asimismo, el menos 3, si sustituimos aquí, se convierte en 0 y desaparece. Si lo sustituyo al final, también desaparece. Solamente en la parte de mitad es donde tendría sentido ubicarlo. Acá me quedaría b que multiplica a menos 3 más 2. Y acá nuevamente me quedaría como menos 3 al cuadrado menos 3 más 1. Hacemos el cálculo respectivo y podemos validar que acá esta respuesta me debería salir menos 14. En tanto acá, asimismo, al ejecutar las diferentes operaciones, nos quedaría un valor, si no estoy mal, de b que multiplica a menos 7, ¿no? Porque acá sería 9, 6, 1, 7 por menos 1 en menos 7, ¿sí? Y despejamos el valor de b. Menos 14 para menos 7, me quedaría un valor de b igual a 2. Y hemos encontrado otro término que para nosotros era importante, b es igual a 2. Ahora, en el último denominador ya no lo haríamos, porque precisamente como no era posible factorizar, esto implica que no tiene una solución, no existe un valor, así que este me toca mantenerlo de la misma forma. Y cuando ya no puedo aplicar este método, pues vamos a continuar abordando y repitiendo esta operación que para nosotros era importante. Hagamos un espacio diferente para que veamos cómo nos queda
su resolución. Pues bueno, veamos acá, ¿no? Esta es la expresión que le he cortado, que es donde ya no le igualo a cero porque ya hicimos ese paso y recordemos que ya hemos encontrado cuánto A vale A y cuánto vale B. Acá nos toca desarrollar el ejercicio, es decir, vamos a hacer operaciones algebraicas. Esto es x cuadrado más 7x menos 2. Y acá nos toca ir haciendo las respectivas multiplicaciones para luego hacer la reducción de términos semejantes. Entonces podríamos multiplicar en primera instancia esta a por la parte interna, quedándome como ax al cuadrado más un valor de ax más a, que multiplica al final de cuentas todavía a un valor de x más 3. En el siguiente caso, pues haríamos algo muy parecido. Voy a multiplicar b por ese primer paréntesis, quedándome como bx más 2b, que multiplica a x al cuadrado más x más 1. Y en el último, prefiero más bien dejarle previo a la multiplicación de cx más d y multiplicar x más 2 por x más 3, que si recordamos por productos notables se convierte en x cuadrado más 5x más 6. O si hace la propiedad distributiva y reduce términos semejantes, vamos y deberíamos llegar a la misma solución. Pues bueno, sigamos haciendo operaciones. Esto es x cuadrado más 7x menos 2. Y acá, al multiplicar todo esto y haciendo las propiedades distributivas, me va a quedar como ax al cubo más 3ax al cuadrado más un valor de ax al cuadrado más un valor de 3ax más un componente de ax más un componente de 3a. Luego hacemos la misma lógica con el otro paréntesis, quedándome como bx al cubo más bx al cuadrado más bx. Luego me quedaría 2bx al cuadrado más 2bx más 2. Y en el último me quedaría como cx al cubo más 5cx al cuadrado más 6cx más dx al cuadrado más 5 que multiplica a dx más 6d. Listo, hemos multiplicado todo esto. Siguiente paso, tratar de agrupar elementos que tengan un componente en común. Por componente en común me refiero particularmente, por ejemplo, juntar todos los que tengan a la variable cúbica, es decir, este ax cubo con este bx cubo, con este cx cubo, y de una vez les voy a agrupar sacándolo factor común. Factor común es el x cubo. ¿Y qué me queda a la interna del paréntesis? Precisamente los componentes de estos tres términos que serían a más b más c. ¿Listo? Vamos con la misma lógica con la parte cuadrática. Señalemos cuáles son los cuadráticos. Sería el 3x cuadrado, el ax cuadrado, el bx cuadrado, el 2bx cuadrado, el 5cx cuadrado y el dx cuadrado. Por lo tanto, al abrir el paréntesis y ubicar sus componentes, me quedaría como 3a más a, me quedaría más b, me quedaría más 2 veces b, me quedaría más un componente de, a ver, otro componente cuadrático debería ser el componente de 5c más el componente del d. ¿Listo? Y con eso también tengo ya sus componentes. Los que son solo con x, que son bastantes, ¿no? Los que tienen solamente x, pero ya tenemos la lógica de cómo poder hacer eso. ¿Cuáles son los que tienen x? El 3ax, el ax, el bx, el 2bx, el 6x y el 5d. A la interna les ubicamos entonces. ¿Cuáles son? Debería ser por un lado al componente de 3a, me quedaría más a. Recordemos que ya estoy ubicando sacándoles el factor común, ¿no? El otro componente que tendríamos sería más b. Creo que también tenemos al más 2b. Tenemos al más 6c. Y tenemos más el 5d. Y por último, los que no tienen variable, los que son independientes con respecto al x, les junto en un último grupo. Estamos hablando del valor de 3a por un lado, de este valor de 2b, que de hecho, si no estoy mal, aquí me parece que está mal, ¿no? Aquí debería ser 2b. Se me estaba escapando. Pues deberíamos poner al 3a más el 2b más el 6d. Listo. ¿Para qué hacemos esto? Para que procedamos a hacer una comparación
Pues básicamente final. ¿En qué sentido la comparación? Fijemos por un lado que esto de acá, que está multiplicando al x cubo, debería ser el mismo elemento que multiplica acá al x cubo, pero como no lo tengo, asumo que acá es 0x cubo, lo cual me permite crear una primera ecuación del tipo donde yo digo que a más b más c, ¿a qué es igual? Al número que multiplica el x cubo, pero como no lo tenemos, esto es igual a 0 y me genera ya una primera ecuación. Pero en esa ecuación, si recordamos de los pasos anteriores, para nosotros A ya sabíamos cuánto era. A nos había salido un valor de -4, más B, que también ya habíamos encontrado y nos había salido 2, más C, que eso sí no lo conozco y esto es igual a 0. Pero si despejamos C de acá, ya podríamos saberlo, porque -4 más 2 me queda -2, que pasaría como un valor de C igual a 2. Y por ende, ya sé cuánto vale C. No necesito crear todas las ecuaciones porque ya tengo algunos elementos. De las otras tres que me quedan, podemos elegir alguna de ellas, que por ejemplo, la más cortita me parece esta de acá. ¿Qué tal si a esta, que le voy a llamar mi segunda ecuación, la copio también, ¿no? Es 3a más el valor de 2b más 6 veces d, pero esta es la que no multiplica nada. Esta es la independiente. Por ende, debe ser igual a la independiente de acá. Debe ser igual a -2. Y otra vez vamos sustituyendo, porque el valor de A ya habíamos dicho es -4. El valor de B era 2, me quedaría 2 por 2, más 6 veces D, que esta es precisamente la incógnita de nuestro interés. Si multiplicamos, acá me quedaría un valor de -12, acá me quedaría un valor de +4, me quedaría 6D, que es igual a -2. Al despejarlo, me quedaría que 6D es igual a -2. Acá me quedaría un componente de -8, ¿no? Y -8 que pasaría como +8. Por lo tanto, me quedaría que 6 veces d es igual a 6. Y al despejar la variable d sería 1. Y ya tenemos el componente de d, resaltando que yo ocupé la última por una cuestión de elección. Puede trabajar con esta, reduciéndola e igualándola con 1, por ejemplo, o esta también reduciéndola y igualándole con el 7. Pero para fines de nuestro interés, hemos acabado con fracciones parciales porque ya sabemos el valor de sus incógnitas. Pues bueno, ya entrando a la parte de integración, que es la parte final, vamos a ver cómo nos queda esta parte de integración. Recordemos que la integral propuesta era esta de acá. Ahora lo que vamos a hacer es sustituirle por los valores ya conocidos, porque acá me quedaría la integral de a, pero sabemos que a para nosotros es -4 sobre x más 2 por dx. Pero ya sabemos cuál es el valor. En el siguiente me quedaría la integral de b, que nos había salido 2 sobre x más 3 por el dx. Y la última integral es la integral que va de cx más d. C nos había salido un valor de 2, por lo tanto sería 2x más el valor de d, que nos salió 1, dividido para x cuadrado más x más 1. Y por eso tenemos un problema que originalmente se distribuye como un ejercicio de tres integrales, pero en teoría mucho más sencillas y en realidad lo son. Porque en el caso de la primera, creo que no tenemos inconveniente en pensar que esto es -4, la integral de 1 sobre x más 2 que multiplica al de x, sacando a la constante. El otro también le saco como constante, quedándome como 1 sobre x más 3 que multiplica a dx. Y en esta última integral, pues que la vamos a hacer un poquito diferente, ¿no? Vamos a copiar la parte para poder hacerlo. Pues bueno, acá estoy, acá no hay problema, insisto, esto no hay problema, esto no hay problema, porque lo podemos hacer por reglas directas. La integral del primero sería -4 logaritmo natural de x más 2, más el otro que sería 2 por el logaritmo natural de x más 3. ¿Y qué pasa con esta última integral? Pues me toca aplicar una técnica de sustitución. Si aplicamos la sustitución, u es igual al denominador x cuadrado más x más 1. Derivamos esto, me quedaría como 2x más 1, todo esto que multiplica a dx, y de aquí despejamos dx a qué debería ser igual, al valor de du dividido para 2x más 1, escribámoslo bien, 2x más 1. La sustitución como técnica, ¿en qué consistía en mi problema? En que cuando yo quiero integrar mi ejercicio, me quedaría la integral de 2x más 1
Pero esto de abajo le estoy llamando u, por el de x que me acaba de salir esto, que es de u sobre 2x más 1. Y la sustitución simple es completamente válida porque me doy cuenta que ya no dependo de la variable original, porque esto con esto se va. Y únicamente me quedaría la integral de 1 sobre u por du. Y esta es la regla básica, que es logaritmo natural de u, pero le dejamos con su nombre propio. Es el logaritmo natural de nosotros u, es x cuadrado más x más 1, x cuadrado más x más 1. Es decir, que yo había dejado acá mi respuesta y retomando mi respuesta, acá debería ser más el logaritmo natural de x cuadrado más x más 1 y al final agregamos como siempre pues nuestra constante general de integración. Y por consecuencia hemos llegado a nuestra respuesta final. Recordemos que las fracciones parciales pueden ser un tanto extensas dependiendo de la característica del ejercicio, pero la idea es que las integrales asociadas sean mucho más manejables como nos pasó al final. Y hemos generado así nuestra solución final.